Hola a todos, soy Edwin Arteaga. Bienvenido a este tu canal, La Nave de Teseo, un espacio donde navegamos a través de libros, personajes, mitología, arte y muchos temas más. Hoy hablaremos de literatura latinoamericana. Hablaremos de una autora nicaragüense, Yoconda Belli, y un libro llamado El Pergamino de la Seducción. El Pergamino de la Seducción. Ya el título por sí mismo nos dice muchas cosas. Suena como un título erótico y en cierta medida lo es, pero va mucho más allá. Quiero decir algo primeramente. La autora, Yoconda Belli, es una autora todavía vigente, actual, nicaragüense. En este momento es perseguida política del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Creo que sus bienes fueron confiscados por este régimen. Una escritora que ha sido bastante galardonada. Y hace ya varios años escribió este libro, El Pergamino de la Seducción. De verdad que es una obra que vale la pena leer, muy bien escrita. Ya decía, el título por sí solo invita a muchas cosas y créanme que el contenido no excepciona. Esta es una historia, este libro trata de una historia, se desarrolla en dos momentos, en dos tiempos, un tiempo presente, por así decirlo, y un tiempo pasado. En el tiempo presente vamos a tener un académico, que es un profesor de la Universidad Complutense. Este es un hombre historiador, es especialista en la época del Renacimiento español, es un profesor joven y conoce a una joven latinoamericana que vive en España, que estudia en un convento. Esta joven se llama Lucía. Y esa Lucía, esta joven Lucía, él encuentra mucho vínculo con un personaje por el cual él tiene una gran pasión, que es el personaje de Juana, mal llamada Juana la Loca. Él tiene una pasión, un tema muy especial con el personaje de Juana la Loca y por alguna razón, cada vez que ve a esta joven Lucía, ve reflejada en ella el personaje de Juana la Loca. La propuesta que él le va a hacer es la siguiente. La propuesta consiste en, mira, yo conozco el acontecimiento histórico, conozco el contexto, me sé los detalles, conozco los aromas, todo lo que había. Yo quiero recrear esas escenas contigo, que los domingos vengas a mi casa, te voy a vestir con la ropa de la época, vamos a recrear y yo voy a estar narrando, porque yo quiero, como no soy mujer, quiero saber cómo podría sentir una mujer todo lo que vivió Juana de Castilla. Aquí hago este paréntesis. Yo después de leer este libro, aunque ya conocí algo de la historia de Juana la Loca, una de las cosas que creo que debemos revisar en la historia, más nunca, más nunca he vuelto a llamar a Juana Juana la Loca, porque Juana la Loca, que en realidad Juana de Castilla, es un personaje de verdad maravilloso, una mujer inteligente, carismática, que hubiese sido una gran reina, además de ser una mujer hermosa y muy especial. Esta es la propuesta que le va a hacer Manuel a Lucía y efectivamente comienzan a realizarlo. Parece una cuestión un poco, hasta en cierta medida, tortuosa por las emociones fuertes que vivió el personaje de Juana. Pero ¿quién es Juana? Tenemos que remontarnos al final del siglo XV en España. Juana es hija de los llamados reyes católicos, es hija de Fernando de Aragón y de Isabel de Castilla, los que por primera vez fueron llamados los reyes de España. Si quieren ubicarse en una fecha para que tengan una mejor idea, estamos hablando de la época más o menos del descubrimiento de América. Entonces, ella es hija de un rey y de una reina que en principio no estaba llamada a ser reina porque Isabel le tocó pelear la corona con una sobrina de ella, pero bueno, esa es otra historia. Pero a su vez pasa algo. Juana se casa, o la casan más bien, con un personaje que se llama Felipe el Hermoso, que de hermoso no tenía nada, hijo de Maximiliano de Austria, que fue una persona que llevó la casa Burgo, la convirtió en una de las familias más importantes de toda Europa. Entonces, por un lado, tenemos a Maximiliano, también un rey, un emperador, y por el otro lado tenemos a los padres de Juana, que eran también reyes. De tal manera que el hijo que Juana tuviera iba por un lado a recibir en sí los reinados de sus padres como también los reinados de sus abuelos. Es decir, iba a convertirse en la persona más poderosa del mundo. Pero miren, el punto aquí es el siguiente. Juana es una víctima del destino.
Ella no estaba llamada a ser la reina porque ella era la tercera de cinco hermanos. Y resulta que sus dos hermanos mayores, Juan e Isabel, mueren y por esa razón el derecho pasa a ella. Pero entonces, como se produce este matrimonio con Felipe el Hermoso, Juana es utilizada inicialmente por su madre como una moneda de cambio. Recordemos que en ese entonces los matrimonios eran alianzas políticas que se hacían entre las casas para fortalecer esos vínculos, para, por otro lado, propiciar la paz, etcétera. Se casa con Felipe y Juana va a vivir una historia de amor un poco tormentosa. Ama profundamente a Felipe. Aparentemente Felipe también la ama, pero es tonto, es un estúpido, la hace sufrir, pasa por diversas situaciones y llega un acontecimiento que cambia la historia de todo. Ese acontecimiento es que muere Isabel, la madre de Juana, es decir, Isabel la católica. En consecuencia, le corresponde a Juana asumir el reinado de Castilla. Pero entonces, en esta condición, Juana comienza a ser víctima de dos extremos. Por un lado, su esposo, que comienza a manipular la situación para que su esposa sea declarada loca, de tal manera que él sea quien domine el reino. Y por otro lado, su padre, Fernando de Aragón, que con el mismo propósito quiere evitar a toda costa que un extranjero sea el que reine en Castilla y en consecuencia el reinado lo tenga él. O sea, miren cómo es la vida de esta mujer. Inicialmente víctima de su propia madre, al ser usada como moneda de cambio, posteriormente víctima de su esposo, víctima de su propio padre, y se da una pugna aquí entre padre y esposo. Felipe el Hermoso muere de forma extraña, no se sabe a ciencia cierta, y esto hace que Juana sea declarada loca y Juana es encerrada en Tordesillas, donde estuvo 46 años de rebeldía, encerrada, la hicieron pasar por loca para de esta manera no permitirle que Juana ejerciera su reinado sobre Castilla, como en efecto por derecho le correspondía. Pero los sufrimientos de Juana no paran aquí, porque una vez, ya no estando su esposo en el camino, surge otro personaje, que es su propio hijo, que es Carlos V en la Casa de Austria y Carlos I acá en España, que llegó a ser el hombre más poderoso del mundo. Si queremos ubicar a Carlos I en una época concreta, veamos la época de cuando surge el protestantismo, la época de Martín Lutero, la época de la Reforma. Pues bien, entonces Juana es encerrada. Entonces, en la historia que se presenta en el tiempo presente, Manuel hace que Lucía experimente todos estos sentimientos. Y en medio de ese, digamos, del impacto que la historia produce en ella, va surgiendo un romance entre Manuel y Lucía, surge un romance entre ellos, se enamoran profundamente, pero hay algo que va a descubrir porque a través de la historia de Juana, la loca, Manuel va a terminar encontrando su propia historia. Manuel es de una familia que tiene ciertos abolengos y están en cierta medida vinculados con el personaje de Juana. Él lo va a descubrir y va a terminar sabiendo cuál es su propio origen. El final de la obra es un final completamente inesperado, es maravilloso. Yo no se los pienso decir porque perdería toda gracia, no me gusta y yo creo que ya le he suministrado suficiente información sobre la obra, pero lo invito a que conozca, a que se lea El Pergamino de la Seducción, porque es una obra muy bien escrita, podríamos decir que hasta que es cierto híbrido, porque es una historia en donde tenemos una parte que sí, que hay una parte de amor, erótico, sin lugar a dudas, pero también podríamos decir que en cierta medida pertenece al género de la novela histórica. Aquellos que les gusten la historia, pero no la historia narrada de manera abstracta, con fechas y lugares, sino la historia conforme la vivían los personajes. Creo que este libro hace un ejercicio y la verdad es que la escritora nicaragüense lo hace bastante bien. Quisiera que me dejara su opinión acerca de este libro, si alguien se lo ha leído, incluso cuando se lo lean, qué tal le ha parecido la experiencia del Pergamino de la Seducción. Los invito a que se suscriban al canal, a que activen la campanita de notificaciones, a que le den like y a que compartan con un amigo.